¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día muy especial aquí a Vikingas y Merengues. Y he pensado, para hablar de la actualidad del equipo nuestro, ¿no? ¿Qué mejor que al primer entrenador del Real Madrid femenino? Hoy recibimos, y buenas tardes, buenos mediodías allí, a David Aznar. Buenos días. Nada, buenos días. Un placer estar con vosotros y compartir este espacio. ¿Qué tal por allí, por los países norteamericanos y latinoamericanos, que has estado por México también? Bueno, pues descubriendo un poquito el funcionamiento aquí del fútbol femenino, viendo otras cosas, aprendiendo inglés, metiendo más, bueno, siguiendo mejorando, ¿no? Como entrenador y preparando cosas para el futuro. Aquí mucho frío. Estoy en Canadá y la verdad que, bueno, pues aquí ya ha empezado a bajar mucho la temperatura y ya hay nieve. Así que, bueno, viendo otras cosas que en Madrid no tenemos. En Madrid y en Castilla-La Mancha, porque a que allí echar de menos las hachas, David. Nada, está claro que como mi tierra he hecho mucho de menos la comida en general de España, pero bueno, es verdad que los productos manchegos son canela fina, ¿no? Como se suele decir, y la verdad que tengo ganas ya de volver ahora en Navidad para estar este tiempo con la familia y poder disfrutar de la comida de mi madre, que como a todos nos pasa, siempre pensamos que es la mejor del mundo, así que con muchas ganas de poder compartir esos días con ellos. Pues muy bien, David, y deseando que vengas, deseando que vengas. Pues voy a empezar a preguntarte, ¿cómo ves al equipo este año, David? Bueno, pues yo le veo que ha arrancado muy bien, que se ha posicionado muy rápido en esos puestos de Champions, ¿no? Que al final es pues lo que este proyecto pide, que estés peleando por entrar en Europa cada año. Y la verdad que lo que sí que le veo es un equipo muy sólido a nivel defensivo. Encaja muy poquitos goles y al final es un equipo que sabes que con la calidad que tiene en la última línea, pues siempre va a hacer daño y siempre puede pues eso, generar oportunidades. Yo creo que ahora la gran noticia es que hay muchos partidos que han dejado portería cero y eso al final le va a mantener en competición y seguramente peleando por los objetivos hasta el final de temporada. Eh, Muchas jugadoras de estas, muchas jugadoras de este proyecto, llegaron estando tú. Otras han salido, como es el caso de Babs, el caso de Cassie, Aslani, y bueno, Kenty que sigue ahí, Kenty que la tenemos ahí aferrada al proyecto. Te iba a hacer una pregunta sobre tu época, ¿vale? Porque algunas veces Aslani jugaba por detrás de la punta y otras veces como punta, ¿vale? Y es una pregunta que me hizo un compañero, se llama Plague Real, para que te la hiciera, para que te la transmitiera. ¿Qué esperabas en cada posición? ¿Dónde crees que daba más Aslani al equipo? La posición de Aslani para mí es media punta. Es una jugadora que tiene último pase, es una jugadora muy diferente, muy creativa, muy diferencial en ese juego entre líneas. Para mí esa es la posición. Al final yo la tuve que utilizar de delantera al principio cuando llegó con nosotros porque realmente nosotros teníamos muchas carencias en esa zona y ella pues es una jugadora que hace gol. Tiene muchísima facilidad cuando está en el área para acabar jugadas, tiene muchísima calidad para hacer goles y ante la necesidad, pues nosotros tuvimos que jugar con ella de 9, tuvimos que jugar con Sofía Jacobson de 9, tuvimos que jugar con muchas jugadoras que quizás no son delanteras centro como tal, pero realmente en ese momento pues nos servía como recurso para que el equipo fuera competitivo y al final si tienes una jugadora que hace goles pues hay que acercarla al área, ¿no? Y entendíamos que en ese momento pues Cose nos rendía mucho más en esa opción, ¿no? En ese tramo. Luego en la última etapa conmigo, pues la verdad que jugó ya mucho más de 10 al tener otras referencias y ahí vimos, yo creo, a la Aslani que habíamos firmado, ¿no? Una Aslani muy diferencial en ese último pase, sobre todo. Tú eras muy amigo del 4-3-3, de hecho, yo creo que es el sistema más utilizado, ¿no? Y aquí es donde te voy a preguntar sobre la importancia de esa pivote defensivo. ¿Qué buscas tú cuando tú en tu equipo, por ejemplo, llega casi? ¿Qué buscas en una pivote defensivo, David? Bueno, yo partiendo del hecho de que yo colocaba a Maite Oroz de pivote defensivo, pues creo que ahí es un ejemplo un poco de cómo veo yo el fútbol, ¿no? A mí es que me gusta poner a las jugadoras que mejor trato tienen con balón y Maite es una jugadora que a mí me ganó enseguida porque creo que domina todos los tiempos del juego, ¿no? Es la brújula que hace mover las fichas y la movilidad que tiene y la capacidad que tiene de entender el juego en todos sus momentos, pues nos ayudó muchísimo. Conmigo fue la pivote defensiva, si la quieres llamar así,
aunque con nosotros lo que hacía era pues darnos una salida con balón principalmente y aclararnos situaciones dentro de juego interior bueno, pues ella era capaz de progresar con balón muy fácil, encontrando pases que a lo mejor otras jugadoras les resultaba más complicado. Si quieres un equipo mucho más sólido a nivel defensivo, pues lógicamente pues el perfil de Maite quizás no encaje tanto por el físico que tiene. Pero es una jugadora que engaña porque luego los números demostraron que era una jugadora que recuperaba muchos balones y que defendía muchísimo a nivel colectivo. Pero bueno, ese fue mi... Es verdad que yo utilicé mucho a Maite y luego posteriormente jugaba con Tere en esa posición más de pivote, ¿no? Siempre con jugadoras con más llegada, como podrían ser pues Casi en este caso, o podría ser Cose, o podrían ser jugadoras que nos daban quizás más profundidad y más situaciones de área. Y la verdad es que lo que conseguiste fue brutal. No solamente que asientas el equipo en la primera división, cosa que era muy difícil, ¿no? Porque era difícil, sino que encima lo metes a las chicas como segundas, ¿vale? Y te clasificas para la Women's Champions League. O sea, estamos hablando que eso era brutal. Pero el objetivo no era ese, ¿verdad, David? No, el objetivo al final era a medio largo plazo. Colocarte ese año. Nosotros hemos vivido, quizás este año es el más estable del proyecto, porque bueno, han llegado jugadoras, pero no ha habido quizás un cambio tan masivo como anteriormente. Pero nosotros, desde que llegamos con el Club Deportivo Tacón, cambiamos entre 8 y 9 jugadoras por temporada. Entonces era prácticamente arrancar con un equipo nuevo todos los años. No teníamos la solidez que pueden tener otros proyectos, pues como el Barcelona o como el Atlético de Madrid o como el Levante, que al final pues fichan 5 jugadoras, 4 o 5 jugadoras y mantienen una base. Nosotros era prácticamente renovar los equipos cada temporada porque veníamos con un proyecto de segunda división y de repente pues nos encontramos con un equipo que lógicamente quiere ganar la Champions, ¿no? Entonces es un cambio muy grande que no se puede hacer de un día para otro y que bueno, pues que tiene que pasar esa transición donde jugadoras salen, jugadoras entran y vas un poco montando esa estructura o esa base con la que te permita competir en las próximas temporadas, ¿no? Y ese año, primer año del Real Madrid, pues es verdad que nos llegan pues 8 o 9 jugadoras otra vez nuevas, la mayoría de ellas españolas y lo que sí nos dieron fue un rendimiento muy por encima de las expectativas. Yo creo que esa es la clave. Al final, jugadoras como Marta Cardona, que venían de hacer 2 goles, pues te hacen 15. Jugadoras un poco desaparecidas como Olga Carmona, pues se posicionan como grandes referencias del equipo. Jugadoras que vienen con ya experiencia en primera división, pues como Ivana, como Kenty, como Casi, como estas jugadoras, pues te ayudan a sostener un poco ese equipo, ¿no? Entonces yo creo que se dieron muchísimas circunstancias y sobre todo se dio la más importante, que al final pues los resultados nos acompañaron, supimos sufrir quizás en ese inicio de temporada donde ganábamos sin convencer demasiado, esa es la realidad, pero cuando el equipo se estabilizó ya nos sentíamos muy fuertes y nos sentíamos que éramos protagonistas en todos los partidos. Y eso al final nos hizo hacer una segunda vuelta prácticamente impecable, donde no perdimos ningún partido y bueno, pues nos permitió, con esa pelea que tuvimos con Levante hasta el final, pues posicionarnos en la segunda plaza. Es que mucha gente no ve que aparte de tener un buen director técnico, un buen entrenador, también la implicación, no solamente la implicación, sino cómo se conjunte un grupo es muy importante, porque al final las que juegan son ellas, ¿verdad, David? No, Son... sin duda. Y luego, perdona, y luego hay una cosa que tenemos que entender también, que las jugadoras no son robot. Es decir, que tú cambias una camiseta y al final te pones la del Real Madrid. Y eso lleva un proceso también de cómo aguantar la presión externa que tienes, cómo aguantar la responsabilidad que ahora tienes. Es decir, con todos mis respetos, pues no es igual jugar en otros equipos que jugar en el Real Madrid. Entonces estás realmente llevando una camiseta que tiene mucha responsabilidad y eso hay jugadoras que de una manera innata se la ponen y empiezan a jugar y hay otras que necesitan un proceso de adaptación. Y claro, el fútbol no tiene tiempo, ¿no? El fútbol No, al no. final tú ves los fichajes, siempre te ilusionas con ellos y los quieres ver funcionar en el minuto uno. Pero claro, al final pues todo tiene su progreso y al final pues hay jugadoras que necesitan un poquito más de tiempo para ver su mejor versión. Una pregunta que te voy a hacer. ¿Echar de menos el Real Madrid? Sí, bueno, ¿quién no echa de menos al Real Madrid? ¿Qué más echar de menos, Claro, o sea, al David? final, no, pues sinceramente se ha hecho mucho de menos el club, pero lo que más he hecho de menos es compartir el día a día con ese grupo de jugadoras y staff con el que tuve la suerte de estar. Esa es la realidad.
tengo muchísimo cariño, ¿no? Y una grandísima relación con muchas de ellas y echo de menos estar con ellas, intentar ayudarlas, compartir pensamientos, sufrir, vivir también las alegrías. Bueno, al final yo creo que cuando uno está ahí todos los días, generas una sensación y una cercanía que bueno, pues yo las tengo muchísimo, muchísimo aprecio, tanto a las que están como a las que han estado en estos años. Y al final, sobre todo, echas de menos las relaciones diarias, ¿no? Con ellas. Claro, es que al final estáis muchísimas, son muchas horas y muchas semanas juntos. Sí, sí, a veces, a veces demasiadas, sí. A veces David, estamos también deseando coger un fin de semana libre y no vernos mucho las caras, pero la realidad es que, bueno, es un proceso muy bonito porque también las ves crecer y yo solamente pues viví cosas muy bonitas con ellas, entonces también les agradezco mucho esos momentos. algún partido que se te haya quedado en la mente, decir, si hubiera hecho, o alguna entrenadora o algún entrenador que te pusiera las cosas muy complicadas, que dijeras, es que a ver, cuando tú afrontas, ¿no? En esas charlas preparatorias, dices, es Mm. que a ver cómo afronto este sistema, porque tengo tal jugadora, o en tu caso tenías a Jacobson, tenías a Slani, tenías a Cardona, ¿cómo afronto yo a esta maraña defensiva o esta presión que me hacen? ¿Algún entrenador o algún entrenador que te pusiera siempre las cosas muy difíciles, David? Bueno, entrenadores todos, porque al final yo creo que algo que hay que destacar es que la liga, la primera división en España ha crecido muchísimo y bueno, pues el nivel de los staff y de cómo se preparan los partidos yo creo que es evidente. Vemos una liga muy competitiva y creo que hay muchísimos y grandes profesionales en todos los equipos. Si tengo que decir algo que me llevo como una espinita clavada es no haberle podido ganar al Barça. Esa es la realidad. Siendo consciente de quizás los diferentes momentos en los que estaban y están todavía los dos clubes, uno en su mejor momento de su historia y otro intentando crecer lo más rápidamente posible en ese proyecto. Todavía no son proyectos que se puedan enfrentar de tú a tú, pero al final, cuando tú tienes la responsabilidad de dirigir al Real Madrid, pues lógicamente tienes la ilusión y tienes la motivación de poderle ganar al Barça, ¿no? En alguno de los clásicos que yo tuve la suerte de disputar. Quizás esa es la mayor espinita que me llevo, el no haber podido conseguir una victoria tanto para el club como para los aficionados. Sí, porque al final, cuando parece que todo pasa, que todo es malo después de enfrentarte al Barça, este año lo hemos vivido y estamos con el equipo que mejor diferencia de goles lleva a favor y en contra. Estamos hablando de es el segundo equipo más goleador y el segundo equipo menos goleado. Después, justamente, como diría Torín, del todopoderoso Barcelona que os está tocando vivir, pero a vosotros, tú cuando eras entrenador, él ahora, y sobre todo Europa porque por Europa también dominan con mano de hierro, es la realidad. Yo me acuerdo el primer partido que jugábamos con ellas, que nos ganaron 9-1 con aquel Club Deportivo Tacón que debutaba en Primera División, que parecía que éramos todos malísimos y unos desastres, ¿no? Nadie entendía que en ese día debutaban pues 12 futbolistas en Primera División, era su primer partido en Primera División, niñas que venían de jugar en Segunda División con 100 personas y se encuentran un Johan Cruyff que es la primera vez que lo llenan con 6.000 y pico personas con las banderas de Cataluña y lógicamente viviendo un clásico que en ese momento no lo era, pero que desde fuera se vendió como tal. Y bueno, pues nos sentimos como, pues como cerdos que llevan al matadero, ¿no? Y luego recibimos muchísimas críticas que a la posteriori pues has visto que hay equipos con muchísima más presencia y con muchísima más entidad a los que le han metido 9 10 goles y parece que no ha pasado nada, ¿no? Y a nosotros íbamos con esas niñas que al final muchas de ellas están ahora peleando por seguir su carrera en segunda división, algunas en primera división, pues era su primera experiencia a nivel profesional contra un Barcelona que, que al final pues fue campeón de Europa. Que la gente no lo entendía, ¿no? Pero bueno, al final es lo que te digo. Creo que cada cosa lleva su momento, creo que también el aficionado que ha llegado de repente al fútbol femenino tiene que entender el proceso y dónde están cada club y cada nombre, porque muchas veces los nombres no te dicen realmente el nivel que tienen los equipos, ¿no? Y en ese proceso pues están trabajando y están un poco intentando consolidarse.
Una cosa antes de pasar al partido del Paris Saint-Germain, porque creo que tú nos puedes decir bastante cómo se puede afrontar un partido y jugándote lo que se están jugando. Te voy a preguntar por una jugadora en concreto, si no te la pregunto no soy yo, ¿vale? Porque ha llamado la atención de que Olga este año pues es tercera capitana del Real Madrid y en la anterior convocatoria de la selección española, también con el tema de las 15 que no van, ha sido capitana también de la selección española. ¿Qué ven en ella o qué crees que ven en ella, David? Tú que la has tenido cerca, el seleccionador y el actual entrenador del Madrid. Me tocas uno de mis ojitos derechos. Es que yo, pues, yo no te puedo decir nada malo de Olga. O sea, es que para mí Olga, no sé, lo tiene todo. Y creo que no hemos visto todavía su mejor versión. ¿No? No, ¿Tú creo qué que la no. prefieres, de lateral o de extremo, David? Pues es una jugadora que es difícil encontrarla cuál es el mejor sitio, la verdad. Y a mí me gusta mucho de lateral, pero porque se incorpora mucho, porque te genera muchas situaciones de 2 contra 1 en banda y porque luego tiene un pie que te pone el balón donde quieres. Entonces, al final, es una jugadora que a mí me gusta más de lateral. Es verdad que la puedes alternar en las dos posiciones y en las dos posiciones te da, porque luego claro, la acercas al área y tiene gol. O sea, yo me acuerdo que en los entrenamientos la ponías en doble área a jugar y te metía cada vez que la tocaba era gol, ¿no? Entonces, dices, madre mía, igual no sabes dónde sacarle el mayor rendimiento, ¿no? Pero lo que sin duda tiene es muchísimo carácter y muchísima personalidad. Y luego ha sido una jugadora que siempre ha querido aprender, que ha estado abierta a la corrección, abierta a la mejora, ha sido humilde, ha sabido pues ir creciendo poquito a poco en un club tan difícil como el Real Madrid. Y bueno, pues ahí tenemos, ¿no? Yo me alegro mucho por ella y de verdad bueno, que espero y deseo que esté muchísimos años en el club y que se convierta pues en una gran referencia a nivel del Real Madrid. Y eso, entonces, ya hablamos de personalidad. A la hora de ser capitana, tienes que tener una personalidad, tienes que ser fuerte dentro del vestuario. Y ahora te voy a hacer una preguntita de una cosa que me llamó la atención. Ese Baby Deport o Super Deport, ¿no? Donde se trajeron al club Misa, si no recuerdo mal, Misa, Teresa, Atenea, vino también, no me dejó a ninguna, ¿no? Yo creo que fueron No, esas. esas tres, sí, en diferentes momentos, esas tres jugadoras. Bueno, al final el ejemplo de que cuando yo me acuerdo que vivía en segunda división, el año que cojo al Club Deportivo Tacón, yo siempre decía entre bambanilas, ¿no? En el pasillo, decía que al único equipo que no quería cruzarme en el playoff era el Deportivo, ¿no? Yo veía al Depor en el otro grupo y decía, madre mía, esta gente juega muy bien, tiene un equipazo, tiene muy buenas jugadoras y es un equipo al que no quería cruzarme. Luego tuvimos la gran fortuna de cruzarnos con los dos equipos que habían recién descendido de Primera División, que tampoco fue nada fácil, Santa Teresa y Zaragoza. Y al final los dos subimos a Primera División en ese año. Y bueno, pues el Depor hizo un arranque en Primera División espectacular. La verdad que hizo una temporada increíble, jugando un fútbol brillante y bueno, pues lógicamente cuando tú haces eso con jugadoras que acaban de llegar, pues llama mucho la atención y la pena pues es que ese equipo se fue diluyendo, ¿no? Disolviendo en diferentes grandes equipos, fueron fichando a esas jugadoras y lamentablemente pues luego no les dio al año siguiente para mantener la categoría. Y lógicamente pues al final son jugadoras que tienen mucho talento, jugadoras muy jóvenes y que también estoy seguro que seguirán creciendo y que nos seguirán demostrando que tienen un nivel suficiente como para pelearse con las mejores. Ya para terminar, antes de entrar ya en París, ¿cómo vive un David Aznar que está entrenando al tacón? ¿No? Le llegan un día y le dicen, oye, que el año que viene vamos a ser el Real Madrid. ¿Tú cómo lo vives personalmente, David? Bueno, pues con muchísima ilusión, con muchísimo orgullo y también con mucha responsabilidad. Esa es la realidad. Fue un momento difícil porque al final entrábamos en la pandemia, se paró la liga, tuvimos 2 meses de muchísima incertidumbre de si íbamos a volver o no a la competición. A mí se me acababa contrato esa temporada y realmente pues yo no sabía qué iba a pasar conmigo, ¿no? Hasta esa llamada que ya me confirman que voy a ser el entrenador del Real Madrid. Para mí, pues ser
o formar parte de la historia del Real Madrid y más ser el primer entrenador de la historia del Real Madrid con este equipo, pues la verdad que pues eso, es una gran satisfacción y lo viví con muchísimo orgullo. Y cuando ya te sientas o te pones al lado de la foto con el presidente, en esa primera foto oficial, pues ahí te das cuenta de la dimensión que tiene ese momento, de yo que ya tengo canas y que llevo 20 años entrenando, pues te das cuenta de que es un poco el resultado, ¿no? Y un poco de todo el sacrificio que has hecho durante tantos años en tantos sitios y valoras mucho ese momento, ¿no? Yo lo intenté disfrutar todo lo que pude, creo que así lo hice. Intenté ayudar en todo lo que pude, creo que también lo hice para que el proyecto creciese lo más rápidamente posible y bueno, pues solamente puedo estar agradecido al club porque de los miles y miles y miles de entrenadores que podían haber elegido, pues me eligieron a mí, ¿no? Entonces, yo siempre puedo, o sea, nunca diré nada malo porque siempre tendré que darle las gracias al club por haberme dado la oportunidad de vivir cosas tan bonitas como las que viví allí. Y una de las cosas bonitas que viviste, o menos bonitas, ¿vale? Es el partido en París, ¿vale? Y te voy a preguntar, ¿cómo afrontaste tú que ibas al Parque de los Príncipes con la que se lió allí, ¿no? Ellas tenían ganas de ganar. Es el Real Madrid en París, David. ¿Cómo afrontarías tú este año el partido? Sí, la verdad que fue, bueno, pues uno de los mejores partidos a nivel de ambiente y de sensaciones que yo he vivido. Yo siempre me quedaré con la espina de que ese partido llegamos con demasiadas bajas para poderlo competir y tuvimos que hacer demasiados retoques al equipo. Ya es difícil jugar contra el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes y encima lo tienes que hacer con 7 jugadoras en ese momento lesionadas que luego pues, demostraron que eran jugadoras importantes porque cuando volvieron de la lesión pues, fueron imprescindibles para el equipo, pues fue un reto muy grande, ¿no? Y es verdad bueno, encajamos al final 4 goles que nos hicieron mucho daño, sobre todo los 2 primeros, que creo que el equipo estaba intentando pues adaptarse y asentarse en ese ambiente tan hostil, ¿no? En el Parque de los Príncipes y las jugadoras hicieron todo lo posible y creo que esos 2 primeros goles nos hicieron mucho daño. Luego a partir de ahí pues intentamos mantenernos en el partido, pero la realidad es que pues, fueron muy superiores. Una semana después en Madrid creo que las sensaciones fueron completamente diferentes y competimos muchísimo mejor, estuvimos mucho más cerca de ganar el partido y solamente por los detalles de calidad que tienen estas jugadoras pues fueron los que marcaron la diferencia en el partido de vuelta. Este año no tienen a Daybridge, no tienen a Catotó, ¿vale? Por lesión. Mm. Por cierto, por lesión que no solamente Alexia y Catotó, sino desde aquí vamos a mandar una fuerte recuperación a Malena, nuestra jugadora, que también está pasando momentos un poquito duros. Si tú tuvieras este equipo conforme está este año, David, ¿saldrías a presionarlas? ¿Aguantarías el resultado teniendo en cuenta que un empate no sería del todo malo? Más o menos, ¿cómo lo afrontarías, David? Bueno, como bien has dicho, yo creo que ellas tienen 2 bajas muy importantes y sobre todo para mí la baja más importante es Catoto. Como se vio en el partido de ida, cuando tú no tienes la amenaza de Catoto a la espalda, pues tú puedes subir mucho más el equipo a la presión, porque realmente a la espalda no te pueden hacer tanto daño, esa es la realidad. Dianí es la jugadora más desequilibrante pues en esos desmarques, pero claro, cuando tienes a Catoto, tienes a Dianí, tienes a que te están picando constantemente a espaldas, pues sufres mucho más. Yo creo que en el partido de ida vimos a un Real Madrid que compitió pues, de tú a tú, ¿no? Sobre todo en los primeros minutos del partido y yo creo que no hubo tanta diferencia. Es verdad que allí pues, te vas a enfrentar con un equipo que sabe que tiene la necesidad de ganarte también. Esa es la realidad, que ya se están jugando también el poder pasar a la siguiente fase y bueno, pues saben que en casa ese partido para ellas es de vital importancia. Entonces era un partido difícil, pero bueno, yo creo que el Real Madrid como club nunca puede especular. Yo creo que tienes que salir a ganar el partido, que creo que no puedes ir a lo loco, pero tienes que saber interpretar bien los momentos. Creo que Toril ha hecho muchas referencias a estos momentos en los últimos partidos y creo que las diferencias con ese último salto que le queda al equipo es el saber jugar en estos momentos, saber cuándo tienes que defender, saber cuándo tienes que atacar, saber cuándo tienes que ir a presionar a campo contrario y sacar ventajas y vamos a ver, ¿no? Cómo responde el equipo en un día tan importante. Yo espero que ganen.
sea, yo... Hombre, sin No, duda. no, te digo por qué, David, porque tú como entrenador, en estos últimos minutitos ya de la entrevista que me está encantando, me está encantando, como entrenador sabes que muchas veces tienes que jugar también con las necesidades de un rival u otro, o de un rival o el otro, de la presión de pasar. Al final estamos hablando de que el Paris Saint-Germain tiene que pasar sí o sí por presupuesto, por nivel, porque es un equipo llamado a pelear por la Champions, ellas sí, pero el Real Madrid puede jugar con la baza de chicas, jugar libres, como diría Cruyff, salir y disfrutar y hacerlo lo mejor posible. ¿Tú cómo lo ves, David? Bueno, yo creo que salir a disfrutar, cuando estás hablando de un partido tan importante, lógicamente sales a disfrutarlo, pero yo creo que la responsabilidad y las jugadoras, conociendo a muchas jugadoras de ese vestuario, creo que ya saben lo que es el partido, que tienen que dar la mejor versión y yo creo que, bueno, pues que lo van a intentar hacer, esa es la realidad. Yo creo que el equipo tiene las armas suficientes como para hacer daño al Paris Saint-Germain. Esa es mi opinión. Creo que tiene la plantilla ha mejorado este año todavía más. Creo que tienes jugadoras como Caroline Ware que marcan la diferencia. Y bueno, pues creo que tienes cosas como para poder hacer daño al Paris Saint-Germain. Ya a partir de ahí yo estoy convencido que para todas ellas va a ser un partido muy especial y lo van a asumir como tal. También es verdad que este equipo en esos grandes momentos siempre ha dado la cara y siempre ha, bueno, pues ha dado su mejor versión. Yo espero sobre todo pues no encajar un gol en los primeros minutos, que creo que eso es lo peor que nos puede pasar. Creo que el Real Madrid tiene que intentar estar vivo en el marcador y a partir de ahí va a tener opciones seguro porque tiene jugadoras que van a generar peligro como ya lo hicieron en el partido de ida. ¿Algún mensaje para la afición del Real Madrid, para los que te vean? Pues nada, que les mando un saludo muy grande, que les agradezco personalmente pues todo el apoyo y el cariño que he recibido después de mi salida del club, que les deseo lo mejor, que me alegro mucho de ver que cada vez hay más gente animando al equipo, que las gradas se llenan, que el campo cada vez tiene más aficionados del Real Madrid femenino y que al final hay que seguir entre todos empujando este proyecto, que todas las piezas son muy importantes y nada más, que les mando un abrazo muy grande y sobre todo pues muchísima suerte en este partido de Champions. David, ha sido un placer, ha sido un placer. Te volveré a ver por aquí. Pues seguramente, ¿por qué no? Aquí me tenéis. Ojalá que la próxima vez que podamos hablar os pueda contar algo de mi nuevo proyecto y mi nueva aventura. Te digo como a Jordi Ferrón, que es muy amigo del canal, ¿vale? Ha venido varias veces. Ojalá y que si no vienes sea porque no puedas venir porque ya estás en otra aventura y ya tenga que ser contactar con departamentos y todos esos rollos burocráticos, ¿no? David, que ha sido un lujazo. Muchas gracias por pasarte por aquí y a ver si hay suerte y podemos pasar a los cuartos de final de Women's. Nada, un abrazo muy grande y seguro que nos vemos pronto. Bueno, un abrazo y hasta la próxima, chicos.